como que es el antónimo lo que sucede, ¿verdad? Hay una continua rebeldía a la autoridad. Algo sucede en el corazón humano, pero en la condición humana caída del hombre es permanecer siendo rebelde. RBDs, ¿verdad? No sé por qué hay muchas personas que permanecen siendo RBDs, pero bueno, por más que sus papás les hayan dado buenos valores, buenos principios, les hayan hablado, les hayan dicho, la rebeldía nos damos cuenta que está en el corazón, está por dentro, ¿verdad? Y bueno, tendríamos que decir que fuera de Cristo y sin Cristo es algo natural y normal. Pero yo tendría una pregunta. ¿Habrán hijos de Dios cristianos que son RBDs? ¿Habrán cristianos rebeldes? Hoy se puso buena la pregunta, ¿verdad? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hermanos, yo sé que la cosa se complica, pero ¿cuántos de nosotros vemos personas que buscan a Dios en una temporada de su vida, pero en otra temporada de su vida dicen, no, ya no, hasta aquí estuve sirviendo al Señor, pero ahora tomo la decisión de alejarme? Y vemos cómo hay personas que conocen la voluntad del Señor, que saben cuál es la voluntad del Señor, pero dicen, y empieza a haber un mover en el corazón de algunas personas en rebeldía, no solamente con Dios, con sus papás, con sus jefes, y a pesar de haber recibido en un momento la gracia del Señor y su misericordia, hasta haberle servido, haber honrado al Señor un tiempo de su vida, y llega un momento donde se nos apartan. Ahora, ¿cuál creen ustedes que sea el motivo por el cual hayan personas que son cristianos RBDs? ¿Por qué sucederán esas cosas? De que suceden, suceden, ¿están de acuerdo? Ahora, ¿por qué creen ustedes que sucede eso? ¿Mande? ¿Por el ego? Bueno, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? ¿Mande? Por heridas en el corazón. Eso es uno. Los problemas emocionales o sentimentales son muchos de los problemas por el cual algunas personas se apartan, se alejan de la iglesia. No es que me trataron mal, no es que me pasó esto. Y un tema emocional, definitivamente. Pero ¿cuántos de ustedes conocen personas que empiezan a salirse de la voluntad del Señor por el impacto social a su alrededor, o la influencia social, o el ataque del enemigo a través de las personas a su alrededor, que los hacen apartarse del caminar con el Señor? ¿A que no te echas una? Una no es ninguna. A ver, tienes que ser valiente. ¿A poco tú eres de las que no da pruebitas de amor? Y nos empezamos a dar cuenta cómo las personas que rodean a algunos cristianos que están empezando en su caminar los hacen tropezar. A pesar de estar empezando y tener el gozo del Señor, nos damos cuenta que hay una influencia social y espiritual. No es nada más social, es un tema espiritual por el cual las personas terminan rindiéndose, separándose y alejándose y sintiéndose indignas al final del día. ¿Ok? Hermanos, creo que cada uno de nosotros tenemos que recordar, Dios nos trajo a sus pies, nos ha puesto su espíritu en el corazón, y Él tiene un propósito para que cada uno de nosotros no solamente vivamos en bendición, sino que seamos de bendición a otras personas. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cómo es posible que una persona que ha conocido del Señor en un momento de su vida supo que lo mejor que le puede pasar en su vida es tener a Cristo en el corazón? A ver, ¿cuántos damos testimonio que lo mejor que nos puede pasar en la vida es tener a Cristo en el corazón y caminar con el Señor? ¿Cómo es posible que haya alguien que se aparte de ese momento, de ese tiempo? Miren, mucho tiene que ver con que las personas se apartan de su propósito. Vamos a hablar un poquito en el sermón de esto, pero yo creo que cuando una persona se aleja de su propósito, empieza a drenarse algo en el corazón, empieza a disminuir algo en el corazón. Pero el Señor vino a nuestras vidas para transformarnos, pero para que nosotros también seamos de bendición. Y cuando dejamos nuestro propósito, algo se frena en nuestras vidas. Quiero que leamos la proposición del mensaje. ¿Listos? Una, dos, tres. Debido a que la rebeldía abunda en el corazón del hombre,
Sin embargo, al venir a la vida en Cristo, hay personas que reciben instrucciones de parte del Señor y no las ejecutan, o sea, son rebeldes. Y todos los que sí las ejecutan se dan cuenta que se levanta una fuerte oposición y a veces los ánimos desfallecen y dejamos de perseverar en obedecer al Señor. Todos juntos, una, dos, tres. Debemos valorar nuestra transformación en hijos de Dios, enfocados en escuchar sus palabras, teniendo una fuerte convicción de que lo que Dios nos dice siempre será de bendición. ¿Están de acuerdo? Bueno, de ahí nace el título del mensaje, transformados para actuar por convicción. Dios nos ha transformado en ser hijos de Él. Y debido a que ahora somos hijos, tenemos una nueva naturaleza y eso nos lleva a vivir, a caminar y a actuar de una forma distinta. Por favor, quiero que lean juntos el punto número 1. Transformados para actuar con convicción en obediencia al Señor. ¿Ok? Vamos a leer Hechos 26, versículo 19 y la primera partecita del 20. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde ¿a qué? Ok, tiempo fuera. ¿En qué momento de la vida de Pablo él tuvo la visión celestial? Cuando estaba haciendo su conversión. ¿Están de acuerdo? Cuando estaba teniendo el encuentro con Jesús por primera vez en su vida, en ese momentito, di conmigo, recién convertido, recién empezando a caminar con el Señor, tuvo un llamado. O ya llevaba muchos años de ser cristiano Pablo. Ya era madurito en la fe Pablo. Me acuerdo mucho del pastor John Beriken. Algunos de ustedes conocerán al pastor John, él es traductor, John Maxwell, y fue pastor en el norte del país, es americano. Y estábamos en la iglesia de Saltillo, Coahuila, con él. Y me acuerdo que una ocasión contó, cuando yo me convertí, dice el pastor John, saliendo de la iglesia fuimos a comer. Y a la hora que llegamos, pedimos la comida. Y cuando sirvieron los alimentos, yo me paré sobre la silla en el restaurante. Y le dije, hey, todos, vamos a darle gracias a Dios por la comida. Y todo el mundo espantado en el restaurante y se paró sobre la silla. Dios, hoy te agradezco por la comida que nos das. Provee a todos los que tienen. Amén. Y se sentó y empezaron a comer. Y luego las demás personas que estaban en el restaurante le dicen, ay pastor, muchas gracias por orar por los alimentos. Era su primer día de cristiano. Hermanos, el apóstol Pablo dice, en cuanto recibí la visión celestial, ¿lo pueden ver? Digamos conmigo, fui obediente. Digamos que fuera el antónimo de lo que estamos leyendo, ¿no? Aquí dice, no fui rebelde, entonces sí fui obediente a la visión celestial. A ver, ¿cuántos declaramos que en el nombre de Jesús nosotros viviremos siendo obedientes? A ver, ¿cuántos queremos vivir obedientemente a la visión y al llamado del Señor a nuestras vidas? Ok, versículo 20. Sino que no fui rebelde, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. Hasta ahí vamos a leer ahorita. A ver, ¿qué fue lo que le dijo el Señor? Quiero que compartas mi palabra y te mando a que vayas para compartirle a los gentiles. ¿Dónde viven los gentiles? Los gentiles son los no judíos. Entonces, inmediatamente Dios lo mandó como a los demás apóstoles en Hechos 1:8, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Están de acuerdo? Pero los gentiles principalmente vivían fuera de Israel. Porque por eso, si ustedes pueden ver la historia del libro de Hechos, estamos concluyendo el tercer viaje misionero de Pablo. En el tercer viaje misionero, él termina yendo a Jerusalén y es donde lo meten a la cárcel. ¿Por qué? Porque inmediatamente Pablo escuchó la visión y él se fue de misionero. Él se fue a compartir la palabra del Señor a los no judíos o a los gentiles. Qué importante es que podamos darnos cuenta lo obediente que fue Pablo. Mira, Pablo empezó a trabajar en su llamado. La pregunta que yo tengo para todos ustedes, ¿estamos todos trabajando en nuestro llamado? Dos amencitos por ahí.
A ver, ¿estás caminando en tu llamado? Mira, quiero que leamos Juan 15:16, todos juntos. Una, dos, tres. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. ¿Para que qué? Para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Iglesia, mira, cuando tú empiezas a caminar en tu propósito, muchas cosas entran en orden, muchas cosas empiezan a acomodar. Pero si no fuese así, tú tienes una promesa de motivación de parte del Señor. Cuando tú estás buscando dar fruto, cuando tú estás buscando caminar, todo lo que le pidas al Señor conforme a tu llamado, el Señor te lo va a proveer. Yo recuerdo mucho a mi mamá cuando yo era pequeño, bueno, tenía menos edad. Me acuerdo que mi mamá iba a la célula y ella iba a compartir y hablaba de la palabra del Señor, pero todas las demás mujeres que llegaban a la célula sí tenían vehículo y ella no. Y entonces mis papás tenían una pick-up, pero lo usaba mi papá para el trabajo. Y entonces mamá les dijo, ¿saben qué? Quiero que me ayuden a orar por un vehículo. Porque yo estoy viniendo a compartir y yo necesito el vehículo y el Señor dice que le pidamos todo lo que necesitamos conforme a su provisión. Entonces las hermanas ahí en la calle se pusieron a orar y le empezaron a pedir y agarra a mi mamá y le dice, Señor, yo quiero un carro rojo del año. A la torre. No teníamos dinero, no había forma humana que tuviera un carro del año mi mamá. Pero siempre ha sido de muchas convicciones. Hay las mujeres que la conocen en la célula, ¿verdad? En el hogar de paz de las mujeres, saben que es de armas tomar doña Teresita, ¿verdad? Bueno, agarró y se fue a la agencia y le dijo, oiga, yo quiero un carro y no tengo dinero. Y entonces le dijo la señorita, pues mire, lo único que puede pasar es que haya una subasta. Vengas el próximo mes, va a haber una subasta a nivel nacional y pues chicle y pega y usted le gana la subasta, ¿no? Y pues, mande cuánto usted propone dar. Y ahí pues va ganando la subasta. ¿Y de qué color creen que era el carro? Rojo. Ella estaba anunciando el evangelio por toda la ciudad, bien contenta que el Señor le había provisto. Hermano, cuando tú le pides, a ver, ¿cuántos se acuerdan cuánto yo oré para que tuviéramos una pantalla de estas? A ver, todos los del grupo de intercesión, Señor, danos una pantalla, porque los que se sienten hasta allá arriba, no mirindas, mi querida Pepsi, muy bien desde allá, porque las letritas no se veían muy bien. El propósito es que se viera bien y que también la otra luz tenue, así, me los tenía así como que y luego como que parpadeaban, algunos parpadeaban, no todos, pero así ya pueden ver bien. Nosotros le pedimos, pero ¿cómo fue nuestro inicio en el caminar con la iglesia? Era en la sala de la casa. Yo le cambiaba a las diapositivas, era el de transmisiones, era el de la música, mi Cinti cantaba y ya después yo predicaba, mi Cinti barría, era el ministerio de dos personas, ujieres, transmisiones, alabanza, todo, dos personas. ¿Por qué? Porque el Señor te llama y cuando el Señor te llama, lo importante es empezar. Y cuando tú empiezas, el Señor ve tu corazón enfocado en tu propósito y poco a poco el Señor va proveyendo todo lo que le pidas que tú necesitas. Hermanos, y hemos soñado y seguiremos soñando con 400,000 personas para Cristo. Eso es tapachula. Y yo le dije, Señor, pues por lo menos un templo para el 10%, 40,000 personas. Nunca he visto un templo de 40,000 personas, pero yo sé que tú lo puedes hacer. No hay nada imposible para el Señor. Pero hermanos, ¿cuál es el enfoque del corazón de tu vida? A ver, ¿cuántos vivieron el temblor así con... Yo estoy impresionado, la iglesia se está llenando. El primer servicio hubieran visto no entraba un alfiler. No sé por qué en 2000 años las iglesias se llenan después de un sismo, pero bueno, yo creo que ha de ser otro motivo pasó. El caso es de que, sí, no creo que haya coincidido con esta generación, pero bueno, el caso es de que cuando hay sismos, a veces, ahorita en la mañana me acaban de avisar mis trabajadores, hubo un conato de incendio allá en Tuxtla, tuvieron que romper un extintor y bueno, digo, usar un extintor y bueno. Pero ¿cuándo les ha tocado escuchar una alarma, ya sea sísmica o una alarma de incendios? Y empieza la alarma y ni hay incendio, a veces se activó solita, huele a quemado y como que te empieza el susto ahí, empiezas a sentir como que sí verdaderamente hay, pero nos ha tocado de falsas alarmas, ¿están de acuerdo?
Pero ¿qué pasaría si verdaderamente hay un incendio y no pones atención cuando está la alarma encendida? Tu vida puede correr riesgo o la vida de alguien más puede correr riesgo. ¿Están de acuerdo? Bueno, cuando Dios te habla para que camines en la voluntad del Señor, quiero que te imagines que es como una alarma. Hay corazones incendiados, hay familias en conatos fuertes, y tal vez es una alarma como tipo de bomberos para que tú y yo vayamos. ¿Estás escuchando la alarma de la necesidad que te rodea? ¿Estás escuchando cómo el Señor te está mandando y te está enviando y te está levantando para que otras personas puedan venir a los pies del Señor? Hermanos, está sonando la alarma ahorita. ¿Estás queriendo escuchar lo que el Señor te está pidiendo? ¿O continuamos pensando solamente en nuestras necesidades y en lo que nosotros queremos? Hermano, debemos enfocarnos en el ministerio. ¿Cómo las personas que nos rodean van a escuchar el mensaje si no hay quien les predique? Y la fe en el Señor viene cuando alguien les comparte. También nuestra fe crece cuando escuchamos la palabra, pero las personas poco a poquito van conociendo. Y hermano, mire, hay tantas personas que no le están predicando a sus hijos. Yo quiero preguntarte, iglesia, ¿estás pendiente de los devocionales de tus hijos? ¿Estás platicando con tus hijos día a día lo que leyeron en la Biblia? Ya escuché otro que se está ahogando allá. A ver, hermanos, es la principal responsabilidad de ser llamado padre, saber en qué dirección van tus hijos y direccionar a tus hijos. Yo esperaba más amenes. La principal responsabilidad de padre es saber la dirección en la que van tus hijos para direccionar a tus hijos a Cristo. Si tú no sabes qué tanto están leyendo o qué no están leyendo tus hijos, te estás desentendiendo de tu principal llamado. A ver, varones que están aquí, Efesios capítulo 5 dicen que nosotros tenemos que purificar el corazón de nuestras esposas con el agua de la palabra, dice Efesios 5:29. Gloria al Señor por ese amén. A ver, ¿cuántos hombres están purificando el corazón de su esposa? No, pastor, esa no se purifica con nada ni con cloro. No, a ver, ¿cómo está eso? La palabra es poderosa y fuerte. Es más fuerte que el cloro. A ver cuántas mujeres dicen amén. Uy, se me quedaron un poquito serios ahí. A ver, hermanos, es tan importante que nos demos cuenta que cada hombre tiene la esposa que ha edificado en Cristo. Yo esperaba más amén de los hombres, pero a las mujeres dijeron amén. Voy a repetirlo. Cada esposo tiene la esposa que ha edificado en Cristo conforme a la predicación de la palabra a su corazón. ¿Qué tanto oras por tu esposo, mujer? Para que venga a caminar con el Señor. Bueno, hay que empezar con la familia, pero no nos podemos desentender de las misiones. A ver, ¿cuántos recuerdan cuando vino la hija del pastor Flores de Jordania? Y él dijo, vamos a caminar trabajando en nuestro Jerusalén, en nuestra Judea, en nuestra Samaria y hasta los confines de la tierra. 4 líneas de trabajo que tienen que permanecer constantes. No primero es la familia y por último las misiones. No, las 4 se cumplen al mismo tiempo. Como iglesia tenemos la responsabilidad de cumplir las 4 al mismo tiempo. Entonces, por eso, si nosotros no estamos yendo al campo misionero, por eso es la importancia de tener nuestra aportación misionera, para que los que sí estén tengan lo que necesitan. Ay, como que está un poquito fuerte. A ver, para que los que están en las misiones tengan lo que necesitan. Gloria al Señor, para que podamos continuar predicando la palabra. Miren qué bendición ver cuántos hogares de paz tan llenos estamos teniendo. Pero a mí me gusta mucho escuchar 2 testimonios que están ampliando su sala porque van a abrir su hogar de paz. Gloria al Señor. ¿Para qué el Señor te dio una casa? Es un instrumento en las manos del Señor. Siempre que me piden orar por un vehículo, siempre yo digo, Señor, que este sea un pequeño lugar móvil para predicar tu palabra, dándole ray a otras personas.
Hermanos, todo se trata de compartir el evangelio. Si nosotros no hablamos, ¿quién va a hablar? A ver, la fe sin acción no cumple su propósito. Iglesia, de nada te sirve tener fe si no actúas. Llevo 40 años de congregarme. Y en estos 40 años de congregarme he visto que las personas que no le predican el evangelio a otros terminan sin seguir buscando al Señor. Cuando hay personas que dejan de predicar el evangelio y no le comparten a otros, no quedan igual, se secan. Sus corazones se secan. Porque Dios está con nosotros para darnos propósito. Y si tú no actúas en el propósito del Señor, algo sucede en el corazón, las personas dejan de venir a la iglesia. Es más, no le encuentran ni para qué ir a la iglesia. Me toca ver personas que dicen, no, ¿y para qué vamos a la iglesia? Vámonos a pasear un ratito. ¿Por qué? Porque ya no necesitan. Porque no tienen a quién traer a la iglesia, no están pendientes a quién invitar, no están pendientes a quién llevar, a quién traer. El propósito de la iglesia termina totalmente detenido cuando alguien no predica. Por el contrario, cuando una persona está compartiéndole la palabra a otro, cuando una persona está orando por otro, cuando una persona ve el milagro de la restauración de un matrimonio, es un gozo tan grande, es una alegría tan grande, es una motivación tan grande que alguien te llega a dar un abrazo y dice, gracias por haberme compartido, gracias por haber estado orando por mí, gracias, hermano, es un gozo increíble. ¿Cuántos pueden ver que la fe con obras tiene un propósito de bendición y de impulso a nuestras vidas para seguir sirviéndole al Señor con todo el corazón? Hermano, una cosa es conocer qué es la fe, pero no es lo mismo que vivir en fe. Hay muchas personas que conocen y saben qué es la fe, pero no viven en fe. ¿Por qué? Porque quieren vivir muy cómodos. A ver, cuando Pedro caminó en las aguas iba muy cómodo, ¿verdad? Dios nos mandó a caminar en las aguas. Ay, no, es que yo quiero que todo esté estable, que todo esté cómodo, que todo esté tranquilo, que todo no haya ninguna deudas, que no haya ningún problema. Entonces voy a servir al Señor. Bueno, pues ya que estés en el cielo vas a servir entonces. Aquí en la vida en la vida terrestre, en la vida de esta generación, nos toca pedalearle en medio de las dificultades, compartirle a alguien un mensajito, estar pendiente de alguien, vivir por la fe que el Señor dice, buscad el reino y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, y confiar plenamente que cuando tienes un pequeño momento para compartir el evangelio, estás trayendo una gran transformación a nuestra sociedad. Hermanos, obedecer lo que Dios nos pide es responder basados en la fe. ¿Y la fe en qué? En que eso es lo mejor que podemos hacer para nosotros mismos, para encender el fuego de Dios en nuestros corazones y el fuego de Dios en el corazón de alguien más. Todo llamado de Dios está en la salvación del alma. Todos los llamados tienen que ver con la salvación de las almas. ¿Están de acuerdo? Ahora, no todos los llamados van a ser igual, porque no todos somos el mismo miembro del cuerpo, ¿verdad? Los ojos no rascan igual que las uñas. Entonces necesitamos que las uñas rasquen y que los ojos estén abiertos. ¿Están de acuerdo? Para poder, es tan importante estar escuchando la dirección del Señor. Los profetas, los orejas del pueblo, ¿verdad? Los pastores que tanto andan hable y hable ahí. Oiga, 5 minutos y se echa una hora hablando. Qué bárbaros esos pastores de ahora. Pero hermano, todos tenemos un propósito distinto. ¿Están de acuerdo? Tenemos que caminar en él. Nuestra familia es lo primero y lo que nos rodean deben de ser los primeros en recibir el mensaje. A ver, lean el tercero. 1, 2, 3. ¿Cuántos dicen amén? A ver, actuar con convicción es tener la certeza de lo que Dios nos ha pedido. Es lo que debemos hacer, actuando con una fe viva en que desde nuestras familias hasta los no alcanzados en nuestra generación recibirán el mensaje de salvación y vida de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, vamos al punto número 2 del mensaje. Bueno, ¿cuántos quieren compartir? Ahora, quiero que veamos
que fue lo que Pablo está empezando a predicar aquí, ¿ok? Ahora sí, vamos al versículo 20, la segunda partecita, y después de la coma. Di conmigo, provocar un avivamiento. Provocar un avivamiento. Somos transformados para actuar con convicción, provocando un avivamiento. Quiero que veas qué es un avivamiento. Versículo 20, la parte B. Que se arrepientan y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Tres cosas, di conmigo, arrepentimiento. O que se conviertan y obras dignas de arrepentimiento. ¿Lo pueden ver? Ok, ¿cómo empezó predicando Pablo entonces? Dice ahí. ¿Qué fue lo primero que estaba predicando Pablo? Arrepentimiento. ¿Qué fue lo primero que empezó a predicar el Señor Jesús cuando salió a las calles? ¿Qué predicaba Juan el Bautista? ¿Qué fue lo primero que estaba predicando Pablo? Estamos leyendo ahorita. ¿Y qué dijo Pedro antesito ahí en Hechos 4:12? Arrepentidos y convertidos. A ver, Pablo, Pedro, Juan el Bautista y el mismo Señor Jesucristo, lo primero que predicaron fue arrepentimiento. ¿Y qué es lo que muchos cristianos están predicando hoy? Sanidad divina, prosperidad económica, restauración de todas las cosas, vidas en comodidad y tranquilidad. ¿Y qué es lo primero que debiéramos de predicar según cómo empezó a predicar el Señor y los apóstoles? Arrepentimiento. ¿Estás predicando arrepentimiento con las personas que te rodean? No debemos continuar predicando un evangelio de puras cosas de bendición y de puras cosas. Claro que el Señor nos está bendiciendo, pero tiene que haber una predicación del evangelio de santidad al Señor, de honra al Señor, de sacrificio ante el Señor, de entrega de las vidas ante el Señor. ¿Alguien puede decir amén? Hermano, lo primero que tenemos que arrepentirnos es de que si alguien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Si tú sabes que tenías que predicarle a tu compañero de trabajo y no lo hiciste, ¿estás en pecado? Si tú no estás predicándole a tus hijos, ¿estás deshonrando al Señor? Uy, 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 uy. Hermanos, muchas personas, está bien, no es nada más de llegar y con un bibliazo con la gente, ¿verdad? Arrepiéntete, pecador. No, claro que tenemos que hablarle y aprender a ser sabios para comunicar el mensaje de la palabra del Señor, pero tenemos que llevar a las personas al arrepentimiento. Si no estamos llevando a las personas al arrepentimiento, estamos predicando un evangelio de liberalidad y de libertinaje. Y eso es lo que tanto ha afectado el cristianismo en las últimas décadas. ¿Qué es arrepentimiento? En griego significa metanoia. Y metanoia tiene que ver con un cambio de mentalidad. Di conmigo, cambio de dirección. A ver, ¿pueden leer esto juntos? Una, dos, tres. El verdadero. Ok, ¿a alguien le ha tocado ir manejando y se te va el pensamiento a dónde ibas y te pasaste? Y te pasaste y mire cuántas risas. Y a mí también me pasa, ¿no? A veces va uno preocupado pensando en otra cosa o recibes una llamada y tu esposa te va regañando. No, no es cierto. El caso es de que te desconcentraste y te pasaste, ¿no? Y ya cuando te das cuenta que te pasaste, dices, ya voy a llegar tarde. Híjole, van a pensar que soy impuntual, van a pensar, hijo, estoy gastando gasolina de oquis, ¿verdad? Y te empiezas a lamentar por haberte pasado. Pero mientras más tardes en dar vuelta en U, más tiempo estás perdiendo, más gasolina estás perdiendo y te vas a seguir lamentando más. Si no te detienes, le das vuelta y te regresas. Eso es arrepentimiento.
dejar de caminar como estás caminando, poner un alto en la vida y decir, tengo que buscar a Dios por sobre todas las cosas. Cambiar la forma de llevar tu vida de aquí en adelante poniendo los ojos en Jesús. ¿Qué es lo que el Señor Jesús haría en mi lugar? ¿Cómo el Señor Jesús viviría? A ver, ¿serías el esposo que el Señor Jesús quisiera que fueras para la esposa que tienes? Esposa, ¿estás siendo la esposa que el Señor quiere que seas para el esposo que tienes? Hijos, ¿estás siendo los hijos de los padres que el Señor te ha dado para honrarlos, para bendecirlos? ¿Cuántos necesitamos volvernos al arrepentimiento? Todos. ¿Están de acuerdo? Nuestra vida tiene que ser una vida de cambio de mentalidad continua. Dirían los japonesitos que es mejora continua. ¿Ahí cuántos se acuerdan de eso de calidad de los japoneses? Nosotros tenemos que vivir en una mejora continua. Por eso yo siempre oro, Señor, ayúdame a ser un poquito menos peor de lo que soy. Para que seamos cada día más como tú. ¿Verdad? Entonces, que el Señor pueda obrar en nuestras vidas. Hermano, una persona que se arrepiente es que se vuelve al Señor. Ahora, ¿cómo dice la Biblia? Dice, si pueden leer otra vez, Hechos 26 dice, que predicó que se arrepintiesen y que se conviertan al Señor, que se convirtiesen al Señor. A ver, ¿quién los iba a convertir? ¿Pablo los iba a convertir? Su mamá, le iban a ir a avisar a su abuelita. A la abuelita, por favor, convierte a tus nietos. ¿Quién tenía que convertirse? La gente. Ahora, ¿la gente se puede convertir por sí misma? No, pero la gente tiene la decisión de abrir la puerta al Señor o no. La gente tiene la decisión de decirle sí al Señor o cerrarle la puerta al Señor. Dice, por los frutos los conoceréis. ¿Acaso se reconocen uvas en los espinos o higos en los arrojos? Arrojos, perdón. Hermano, todo árbol bueno da buenos frutos y todo árbol malo da malos frutos. Así es de que una persona que ha recibido al Señor verdaderamente, su vida lo manifiesta. Una persona que verdaderamente ha decidido convertirse al Señor es evidente. Claro, no va a ser una persona súper cristiana de la noche a la mañana, pero sí hay cambios continuos. Una persona no permanece igual en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, es tan lindo que las personas sepan que cada uno tiene la responsabilidad de buscar al Señor para que nos convirtamos más a Él. No es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad de tu mamá, no es responsabilidad de tu esposo ni de tu esposa, es responsabilidad personal abrirle la puerta al Señor para que Él permanezca obrando. Por eso si ustedes me escuchan orar, yo continuamente oro, Señor, ven a mi vida, cambia mi mente y mi corazón, lo que tú quieras cambiar, lo que tenga que ser cambiado, lo que tenga que ser renovado. ¿Están de acuerdo? Nosotros le permitimos al Señor obrar o resistimos la obra del Señor en nuestras vidas. A ver, ¿cómo está tu forma de hablar? ¿Cómo están tus relaciones con otros? ¿Cómo usas el dinero? ¿Cómo tratas a tu familia? ¿Cómo respondes cuando la tentación se te puso la coca bien fría ahí? Hermanos, hermanos, miren, si ustedes quieren compartir la palabra, está bien, hace calor, pero mejor invítelo en la mañana y compártale mejor un cafecito caliente. Sin pan, hermano, por favor, sin pan, puro cafecito. Sin azúcar, hermano, también. Por favor, pónganme atención, hermano. Mire, tan sabroso el café de Chiapas y ahí tomando otras cosas. Mire, yo le estaba contando a los del primer servicio que en el 2005-2006 estaba yo en Evansville, Indiana, por cuestiones de trabajo. Y en ese entonces empezaban las cafeterías de Starbucks allá en Estados Unidos. Y entonces llegué a un Starbucks y qué rico olía café. No me acuerdo si estábamos a 6 bajo cero o a 6 sobre cero. Una cosa así, pero yo me acuerdo del 6 grados centígrados, muy frío. Y me acuerdo que entré a la cafetería
y olía tan sabroso. ¡Ay, qué rico café! Y entonces había una vitrina donde habían bolsitas de café en polvo y que voy agarrando y veo de dónde era el café. De Tapachula, Chiapas, México. A la 3.500 kilómetros de distancia o 4.000 kilómetros de distancia para encontrarme el café de mi casa. Hermano, disfrute el café de Tapachula, por favor. Compre su café y tómeselo, pero sin pan y sin azúcar. Por favor, por favor. Pero bueno, hermanos, lo importante es que compartamos el evangelio a otras personas. ¿Están de acuerdo? Que podamos preparar lo que tengamos que hacer, porque ahora nuestra forma de hablar, nuestra forma de relacionarnos va a ser distinta. Es una nueva vida que el Señor, hermano, tienes que caminar en obras dignas de ser hecho hijo e hija de Dios. Y la obra más digna, más grande, más hermosa que puedes hacer es predicar el evangelio a alguien. Si no sabes predicar, hermano, como hemos estado hablando, empezando, echando a perder, se aprende. Compártelo una vez, ora, vuélvela a compartir, ora. Y entre la oración y la predicación, el Señor toca las vidas. Hay personas que de verdad no sabemos predicar al principio y ahí estamos, pero la perseverancia te ayuda. Poco a poco, ¿cuántas veces a mí me dejaron callado con preguntas que no sabía qué responder? Pero eso fue lo que me llevó a estudiar más la palabra y a prepararme. Es más, cuando era pastor no sabía ni qué predicar hace 10 años. Y poco a poco el Señor, cuando uno camina en obediencia, el Señor va proveyendo y va enseñándonos. ¿Están de acuerdo? Pero tenemos que actuar. A ver, tengo 3 acciones que tenemos que hacer: arrepentimiento, conversión y obras. Hermano, si tú quieres poner acción a la palabra, tienes que vivir en arrepentimiento, tienes que vivir en una conversión constante y tienes que vivir haciendo obras para la obra del Señor. No hacemos obras para ganarnos el favor del Señor, hacemos obras porque el favor del Señor está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ok, quiero que leamos juntos. Transformados para actuar con convicción nos lleva a vivir y compartir con otros del arrepentimiento como cambio de mentalidad, y que cada persona debe decidir día a día clamar por el poder de la gracia del Señor para hacer obras de bendición en el nombre de Jesús. Podemos reconocer que necesitamos trabajar más fuerte. A ver, quiero que leamos esto. Cuando una persona camina en obediencia, necesita convicción para perseverar, porque siempre hay adversidades. Nunca la vida es color de rosa para las mujeres, ni nunca es color de azul para los hombres la vida. La vida son problemas, complicaciones, enfermedades, tribulaciones. Hermano, así es la vida. Pero ¿qué es lo que nos mueve para perseverar en la convicción de servirle al Señor? ¿Qué es lo que mueve la convicción? Quiero que veamos el siguiente punto. Transformados para actuar con convicción de luchar ante la adversidad. Y quiero que leamos el versículo 21 y 23. ¿Listos? Por estar hablando del arrepentimiento, de las obras dignas de arrepentimiento, dice el versículo 21, los judíos me detuvieron en el templo e intentaron matarme. Versículo 22. Pero habiendo que, por favor, ahí subraya en tu Biblia, pero habiendo obtenido ¿qué? Por favor, ahí subráyale, auxilio de Dios. ¿Qué tuvo Pablo? Auxilio de Dios. Persevero hasta el día de hoy, dando testimonios a chiquitillos y a viejillos, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés. O sea, no hablando otra cosa más que la palabra de Dios. El Antiguo Testamento, en el momento de la vida de Pablo, solamente estaba escrito los profetas y Moisés. El Antiguo Testamento era lo único que estaba escrito. Entonces, ¿qué dijo Pablo? No predico otra cosa más que todo lo que la palabra y únicamente la palabra de Dios dice. ¿Están de acuerdo? Versículo 23. Todos los profetas y las palabras de Moisés, dice, que anuncian a que el Cristo había de morir y ser el primero de la resurrección de los muertos. Di conmigo el Evangelio. ¿Se acuerdan? El Evangelio es anunciar la muerte de Jesús y anunciar la resurrección de Jesús. Semana Santa, anunciar la muerte de Jesús
y anunciar la resurrección de Jesús. Eso es todo el enfoque del Antiguo Testamento. ¿Lo puede ver como el apóstol Pablo dice? Todo el enfoque, desde Génesis 3, que Adán y Eva pecan, hasta Malaquías, en la restauración de las familias, anuncian a Cristo. ¿Ok? ¿Qué predicaba Pablo? El Evangelio. ¿Qué predicaba Pablo? La muerte y la resurrección de Cristo. Hermano, la convicción del llamado nos impulsa a obedecer. La convicción, mire, por lo tanto, mis queridos hermanos, 1 Corintios 15:58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que el trabajo en el Señor no es en vano. Miren, hermanos, el trabajo de los sugieres, el trabajo del equipo de la administración de la alabanza, el equipo de transmisiones, el equipo de bienvenida, el equipo de hogares de paz, todos, tal vez podemos decir, no, pues vinieron los mismos, no, pues todo el trabajo que se hace para la obra del Señor no es en vano, tiene un propósito. Algo queda en el corazón de alguien, alguien queda impactado por la perseverancia. Pero ¿por qué perseveramos? Claro, porque va a haber un fruto, lo estamos viendo aquí, va a haber un fruto de bendición en otros. Pero ¿qué era lo que verdaderamente movía la convicción del apóstol Pablo? Jesús resucitado. Lo que verdaderamente movía la convicción del apóstol Pablo es que un día se encontró con Jesús y Jesús le habló y Jesús lo mandó, y las palabras, di conmigo, las palabras, fuerte conmigo, las palabras de Jesús a Pablo, la convicción de la vida de Jesús y la obediencia a las palabras de Jesús era lo que movían a Pablo. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿conoces tu llamado? ¿Tienes claro lo que el Señor quiere de ti, familia? Desde el día de la conversión, Pablo le habló, el Señor le habló a Pablo. Hermano, estás caminando en tu propósito. Mira, para muestra ahorita, en medio de todo lo que tiene que ver con el mundial y el fútbol, vemos millones de personas gastando miles y millones de pesos, dejando sus trabajos, dejando lo que sea, por 90 minutos de ver rodar una pelota. Pero cuando les hablas de Jesús, cuando les hablas de traer salvación a los matrimonios, cuando les hablas de edificar a los niños en la fe, cuando les hablas de la importancia de erradicar la corrupción de la familia, erradicar la corrupción del gobierno, erradicar la corrupción de la economía, no sé qué flojera tú. Iglesia, es tan importante que podamos recordar que el Señor nos invita a que podamos hablar del Señor, que podamos hablar de su palabra a otros. Mira, yo no sé cuántos de ustedes han estado en medio de una emergencia. ¿Cuántos han estado en medio de un momento cuando tú sabes que tus hijos estaban solos y, por ejemplo, un sismo o tal vez pasó algo y tus hijos estaban solos en la escuela? ¿Cuál es la reacción de un papá? ¿Cómo reaccionan los papás cuando sabes que tu hijo está en la escuela y hubo un conato de tiroteo hace poco en un par de colegios aquí en la ciudad? ¿Cómo se movió el corazón de los papás? Dejas lo que sea por atender a tus hijos o por buscar la integridad de tus hijos. ¿Están de acuerdo? Iglesia, pues tal vez las personas no son nuestros hijos, pero sí son la creación del Señor, por los cuales deberíamos de correr con todo nuestro corazón para que el Señor venga a sus vidas. La convicción de la restauración de familias nos va a hacer perseverar. La convicción de la resurrección de Cristo es la que nos hace continuar adelante. El auxilio de Dios va a estar contigo siempre.
El auxilio del Señor nos va a sostener para que podamos continuar en medio de las adversidades. Posiblemente hay hermanos que están recibiendo ataques, posiblemente hay hermanos que se les está complicando las cosas, posiblemente estás viendo que tus hijos o tu matrimonio está empezando a colapsarse y en lugar de buscar más al Señor, te estás enojando, estás peleando. Yo no sé qué es lo que esté pasando, pero mira qué dice el Salmo 28:7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que Él es nuestra fortaleza? Él levantará nuestras vidas en medio de la dificultad y en Él está nuestro socorro y auxilio. Él auxilió a Pablo desde el primer momento y dice: por eso yo permanezco, porque el Señor me ha salvado el pellejo en todas. El Señor me ha cubierto, el Señor me ha protegido, el Señor me ha respaldado. Iglesia, cuando el Señor te llama, el Señor te acompaña. Cuando tú le pides, el Señor te provee. Cuando tú le crees, el Señor te hace caminar sobre el agua. Alguien puede decir amén hoy con todo el corazón ante el Rey. Alguien puede creerlo con todo el corazón. Iglesia, este es el tiempo. Voy a invitarte a que te pongas de pie conmigo. Obedecer lo que Dios nos dice nos da un propósito eterno. Obedecer lo que Dios nos dice nos da un propósito eterno y la posibilidad de ver milagros de salvación. ¿Cuántos se gozan cuando alguien viene a los pies del Señor? Tener la certeza que Jesús vive, que Jesús, el creador de los cielos y de la tierra, te habló. A ver, yo no sé quién es la persona más importante, ya sea en poder terrenal, que te ha hablado un día. No sé cuántos han recibido una llamada de Donaldo Trompetas. No, no es cierto, de Donald Trump. Pues para muchos es el hombre más poderoso de la tierra, ¿no? O de Xi Jinping, el de China. A ver, ¿alguien ha recibido una llamadita así? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿No? Bueno, pues de Claudia Sheinbaum. ¿Alguien ha tenido contacto con el presidente? ¿Le habló? Pues, la persona más poder en México. El gobernador actual, Eduardo Ramírez. Bueno, pues el presidente Yamil. ¿Quién es la persona con más poder y autoridad que te ha marcado para saber y darte una indicación? Nadie se compara con Jesús. Si el Señor, el creador de los cielos y de la tierra, te habló, te dijo, tenemos que ser obedientes a la visión espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Él resucitó, Él vive y Él quiere que todos los hombres se arrepientan y vengan a la salvación. Confiemos siempre en la protección y el respaldo del Señor a nuestras vidas. Este es el tiempo, a ver, leamos juntos: transformados para actuar con convicción, en que veremos muchos milagros de salvación y vida eterna, y que la protección del Señor estará con nosotros para impulsarnos a perseverar, hablando al mundo que Cristo vive y salva. Cristo vive y salva. Cristo vive y salva. Aleluya. Vamos a adorarle al Señor. Tú has sido fiel, Señor. Vamos a cantárselo. Oh, bendito. De tu amor, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Léelo, contéstalo a solas, las preguntas en la pantalla. Dios, quiero ser como tú. Ya el Señor te habló y no has estado obedeciendo. Es el tiempo. Es el tiempo. Yo quiero ser como tú. ¿Cuáles son las obras a las que el Señor te manda, iglesia? Quiero ser como tú. Queremos ser más y más como tú, Señor. Quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor.
Yo quiero ser Dile, Señor, transforma mi vida. Señor, usa mi vida como tú la quieras. Levanta tus manos y dile, Señor, yo quiero ser renovado por ti, transformado.